Hacia adentro del Frente de Todos. Vamos a analizar este video y las consecuencias que puede generar la decisión de Alberto Fernández con Aimé Aminahuel, licenciada en Ciencia Política. ¿Qué tal, Aimé? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día a toda la producción y al canal. ¿Cómo les va? Buen día a todos. Bien. Aimé, bueno, ¿cómo interpretas? Era una decisión que estaba siendo reclamada por el Frente de Todos, que finalmente toma el presidente de la Nación pocas horas antes de que el Consejo del PJ se reúna, ¿no? ¿Cómo se redefine el escenario a partir de esta decisión? Bueno, evidentemente, justo estaba viendo las repercusiones en Twitter, por allí es la red social más politizada, donde más manifiestan sus posiciones los dirigentes políticos, y veía que algunos sectores ya del kirchnerismo se han posicionado, tal vez del kirchnerismo más paladar negro, Ujú. diciendo que era una decisión necesaria, un poco pensando en que la gestión, al presidente le compete ahora concentrarse en la gestión y el armado político, la construcción política va a pasar por otros canales, ¿no? En cuyo caso también vi algunas reacciones de ciertos sectores del albertismo, entre esos Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, que por allí eran los cuadros políticos más vinculados y que ahora incluso en el caso de Victoria Tolosa Paz, candidateables dentro de lo que era el armado albertista, que han salido a felicitar, a aplaudir la decisión de Alberto Fernández. Y me parece que esto implica también todo un reacomodamiento, ¿no? En el frente de todos, particularmente en torno a los liderazgos en ciertos sectores, por ejemplo, en elecciones, en arquitectura electoral, en lo que refiere a provincia de Buenos Aires, en lo que refiere a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y particularmente la candidatura nacional, me parece que es la que toda la militancia del Frente de Todos está a la espera para ver cuál será el candidato o la candidata. Yo te escuchaba muy atentamente cuando vos hablabas de que no habrían hoy candidatos con posibilidad de disputa electoral a nivel nacional que garanticen una victoria al Frente de Ujú. Todos, de no ser por la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y en eso sí puede ser, es muy real. Hoy los que están midiendo más dentro del armado del Frente de Todos, pero que además tienen posibilidades de consolidar una candidatura a nivel territorial, o sea, más allá del medir en las encuestas, el poder consolidar una militancia territorial, está siendo hoy Cristina Fernández de Kirchner y en segundo lugar Sergio Massa. Entonces serían hoy los dos liderazgos que están presentes. Han dicho que Sergio Massa no ha cortado el diálogo con Cristina, de hecho todo lo contrario. Entonces, por lo tanto, es allí donde se está definiendo de alguna manera el perfil del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones. Aimé, estos dos posibles candidatos que mencionas también con problemas en cuanto a competitividad electoral, ¿no? Porque Cristina es la que le garantiza un piso mayor al Frente de Todos, pero tiene muy cerca el techo, según dicen las encuestas, y Sergio Massa muy complicado por la realidad económica, ¿no? Viviendo el día a día, tratando por un lado de combatir la inflación, algo que no puede, claramente, ¿no? Lo ha desbordado el índice inflacionario, y por el otro lado luchando con el dólar, por ejemplo, ¿no? Las reservas. Es un escenario muy complejo para los dos para ser candidatos, ¿no? Sí, yo creo que, como vos decís, el caso de Sergio Massa es un candidato que hoy está tratando de dar soluciones al problema inflacionario en Argentina, que eso de alguna manera me parece que va a tener muchísima incidencia como un factor sociopolítico, y no solo económico, sino sociopolítico, a la hora de la definición del voto por parte de la mayoría de la población. Y en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que tiene una imagen negativa grande, como también tiene una imagen positiva o un núcleo duro muy fuerte, ¿no? Y muy movilizable. Por lo tanto, me parece que sería como la candidata tal vez que está esperando el Frente de Todos para consolidar de alguna manera un perfil más integral. Yo creo que también cuando veo cómo se están desarrollando las internas en Juntos por el Cambio, me parece que es un fenómeno que atraviesa a, la dirigencia, a las Ujú. dirigencias políticas. En Juntos por el Cambio tampoco veo bastante cerrada o consolidada la arquitectura electoral de ellos, sino todo lo contrario también. Entonces creo que van a ser unas elecciones muy interesantes en términos de definición, no solo de los liderazgos en términos electorales, sino también de la definición de los perfiles políticos de los espacios que van a disputar a nivel nacional, porque no es lo mismo Cristina Fernández de Kirchner o Sergio Massa, aunque estén en el mismo espacio, porque representan visiones o modelos de desarrollo nacional diferentes, y de hecho lo han Ujú. anunciado, y de hecho Sergio Massa tiene otro perfil y otros vínculos con las élites empresariales. Y lo mismo sucede si vos me preguntás en Juntos por el Cambio, me parece que no es lo mismo Patricia Bullrich y su acercamiento a los sectores liberales y de derecha, un poco los que mencionaba Alberto Fernández allí en su discurso, con Horacio Rodríguez Larreta y el diálogo que está teniendo
con ciertos sectores del radicalismo. De hecho, recién veía las reacciones de Gerardo Morales respecto a un poco lo que se bajaba de la candidatura de Alberto Fernández, veía las reacciones de Gerardo Morales, felicitando, pero a la vez diciendo, bueno, hacía falta porque no están dando respuesta a los problemas estructurales, él también posicionándose en el debate nacional, y me parece que eso también va a formar parte de las disputas de este tiempo, ¿no? Un radicalismo que sigue debatiendo a nivel nacional, con Juntos por el Cambio, ya no como fue en el 2015, sino con mayor protagonismo, y un frente de todos que está definiendo perfiles de candidatos que tienen que ver con perfiles de los espacios políticos. ¿A qué me refiero con todo esto? Que no se trata solamente de arquitectura electoral, sino que tiene que ver también con discusiones más profundas de modelos políticos, ¿no? Claro, por ejemplo, Juntos por el Cambio tiene que definir qué ofrece como opción electoral. No solamente en términos de candidato, como decís, sino de perfil hasta ideológico y programático, ¿no? Sí, vos sabés que antes en la ciencia política se solía separar el momento de la construcción de la política, que se le llama la faz de la construcción política, o la faz agonal, que es la faz de la disputa electoral. Y si vos me preguntás a mí en estas elecciones, yo lo vengo diciendo, yo veo que están muy conectadas ambas, tanto la faz agonal como la faz más constructiva, porque tiene que ver con elecciones de candidatos que representan perfiles ideológicos y que representan también modelos de país o de alguna manera la defensa de ciertos ideales o ideales macro en torno al modelo de desarrollo en Argentina. Entonces, de repente vemos que la gran disputa que se da en los dos espacios más importantes a nivel nacional, en realidad lo que contempla son discusiones ideológicas sobre los modelos de país. Creo que en esta coyuntura el debate político está pasando profundamente por los modelos de país, en donde, por supuesto, los espacios dan sus diferentes respuestas. En el caso de Cristina, la crítica a Alberto Fernández es no solo la problemática de la inflación y de la pobreza, sino la problemática de la redistribución de los ingresos. Es decir, ese sector del Frente de Todos le cuestiona a Alberto Fernández que mejoró algunos indicadores macroeconómicos de lo que venía de la gestión anterior de Cambiemos, y sin embargo no tocó la matriz redistributiva. Por lo tanto, vos podés mejorar indicadores macroeconómicos a nivel nacional, pero eso no necesariamente se ve en la mesa de la gente. Es el discurso que tiene ese sector del kirchnerismo dentro del Frente de Todos, mientras que en Juntos por el Cambio lo que se disputa hoy es un sector mucho más liberal, o neoliberal, diría yo, porque en términos de discusión concreta de técnica económica son propuestas más neoliberales, más clásicas en ese sentido, sectores más neoliberales, pero no tan autoritarios en cuanto a algunos elementos específicos en lo que hace a derechos civiles, etc. Entonces la discusión también en Juntos por el Cambio pasa también por una discusión de modelos de países. Y me parece que esa es la gran disputa electoral de este año, y ver hacia dónde van a apuntar los candidatos en torno a qué sectores también quieren interpelar de la ciudadanía o qué quieren interpelar de la ciudadanía en una coyuntura que yo veo que de alguna manera la sociedad está esperando que se dé respuesta a ciertos problemas concretos que no se han visto resueltos en el marco de este último gobierno, que es el caso de, por ejemplo, la inflación, ¿no? Aimee, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando. Gracias a ustedes. Aimee Aminahuel, licenciada en Ciencia Política. Este es el escenario planteado a nivel nacional. Los dos polos principales políticos, y hay un tercer polo que está tallando también mucho más personalizado en la figura de Milei, pero las dos grandes coaliciones con inconvenientes. Ahora el Frente de Todos deberá reagruparse, rearmarse, definirse a sí mismo y definir qué oferta va a ofrecerle a la sociedad. Pero lo mismo le está pasando a Juntos por el Cambio, que tiene visiones muy disímiles con respecto a la política, visiones ideológicas también muy diferentes, diagnósticos sobre qué es lo que hay que hacer con esta realidad argentina tan crítica que se está viviendo en términos económicos. El presidente decía en su discurso que recibió una herencia muy compleja, lo cual es verdad. Macri se fue con un 53% de inflación y con una abultada deuda externa. Eso es innegable. El tema es que Alberto Fernández se va con una realidad económica todavía más compleja, al borde en algún momento de tener estallidos inflacionarios, ¿no? Se está en niveles muy altos de inflación, lo cual dificulta cualquier funcionamiento empresario, incluso hasta familiar. Esto hace que la política esté complicada para ofrecer a la sociedad una salida o por lo menos un horizonte de solución de los principales problemas que tiene el país.